tardes, jóvenes y señoritas. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar la clase que se refiere, de acuerdo a la contextualización, a lo que es minería peruana y un poco de definición de términos, repasando cómo va a ser su examen. Entonces, para lo cual, para lo cual, en esta oportunidad vamos a analizar el siguiente video. Primero, para decirles que el ciclo de operaciones mineras empieza con la geología. La geología es la etapa de la minería en la cual se busca el mineral el cual luego va a ser procesado. Es en este punto donde se puede saber si es que el yacimiento va a ser o no va a ser económicamente rentable. Es así que está en las manos del geólogo. Lo que es operaciones mina es generalmente programado por el ingeniero de minas encargado, jefe de guardia, jefe de operaciones, supervisor de operaciones, el cual define con los capataces, con los maestros y con los especialistas. El topógrafo hace la topografía se hace para tomar mediciones. Por ejemplo, la realización de las carreteras se hace gracias a los topógrafos. El túnel, la pendiente del túnel se hace gracias a los topógrafos. Lo que es el seguimiento de la veta también se hace con los topógrafos y con los geólogos. Y se toman mediciones con una estación total, un GPS diferencial o con un dron. Lo que es el área de seguridad y salud ocupacional se refiere a la prevención de accidentes, de acuerdo al Decreto Supremo 024-2016 en el caso de minería. El reparto de guardias se refiere al conjunto de operaciones o conjunto de actividades que van a ser encargadas de acuerdo a cada área: geomecánica, mantenimiento, operaciones, perforación, voladura, seguridad, geomecánica, electricidad, servicios auxiliares mina, entre otros. En el cual primero, para ingresar a la labor, se debe llenar un IPRC, y si operáramos un equipo pesado es un checklist antes de ingresar con el equipo. En este caso se están empujando vagones mineros para lo que es el carguío-acarreo. La diferencia entre acarreo y transporte es la distancia, la longitud. Si fueran 20 metros es acarreo porque es una distancia corta. Si fuera más de 5 kilómetros o más de 500 metros es transporte. Cuando son distancias largas, transporte. Distancias cortas, acarreo. Ya en este caso la labor subterránea es en la cual está ingresando la locomotora en conjunto con los vagones. De acuerdo a la norma técnica peruana 399.10-1 se establecen las señalizaciones, los colores, teniendo en cuenta los más altos estándares. El ciclo minero. El ciclo minero empieza cuando antes de ingresar a la labor debe ventilarse para saber que el aire que existe en el interior no esté viciado. Luego de la ventilación se debe hacer el desatado y regado de la labor. Primero el regado. ¿Para qué? Para evitar que no se generen polvos o gases. ¿Ya? Para que todos esos gases que están en el medio también se puedan precipitar y puedan depositarse en la parte inferior de la labor. Y así ningún trabajador vaya a arriesgarse con los gases porque podrían afectar su salud. El desatado de rocas sueltas se hace con el fin y el objetivo de que no caigan esas rocas cuando uno está realizando operaciones en interior mina. ¿Sí? Luego de hacer el desatado de rocas sueltas, lo que tiene que hacer el trabajador es realizar... para el desatado se deben decidir qué tipo de barretilla, qué longitud de barretilla se desea. Generalmente es en posición de cazador, 45 grados, y se empieza a chancar la superficie mineral. Luego esto es palanqueado para que se caiga todas las rocas que podrían desprenderse en cualquier momento de manera súbita. Este es un scoop tram. Primero, la actividad que realiza dentro del ciclo de operaciones mineras ahorita va a aparecer perforación, voladura, luego viene carguío, acarreo. ¿Ya?
perforación, voladura, perbol, carguillo, acarreo. Carguillo, ¿qué es? Cuando un scoop tram, cuando un cargador frontal, cuando una retroexcavadora, cuando una excavadora levanta, recoge el material desde el suelo que está apilado mediante un cucharón, un lampón, un balde o como sea, recoge el material y luego lo deposita en una tolva. En una tolva, en un chute, en un orpaz, en fin, ¿sí? Una labor en la cual se van a depositar los minerales. Primero el scoop tram. El scoop tram es el equipo que tiene una plataforma guardacabeza para evitar que haya cualquier accidente por caída de rocas. Si el scoop tram levanta, como se darán cuenta, baja su cucharón, luego levanta el material. Esto es acarreo. Acarreo, ¿por qué? Porque es de una distancia corta. ¿Ya? El equipo va a levantar su cucharón y va a descargar. Hasta ahí es carguillo. ¿Qué se tiene que cargar? Una tolva, en este caso un vagón minero. Sí, ese es el caso. O sea, el equipo va a levantar el material suelto, se supone, mineral, desmonte o entre otro. Ya lo va a levantar desde el suelo hasta vaciarlo en la tolva de algún equipo o de repente los vagones mineros o carros mineros. Puede ser la tolva también de un volquete o de un camión minero, ¿sí? Acarreo de nuevo, ¿por qué? Porque es una distancia corta, calculando serán unos 20 metros desde el punto de donde está levantando el material hasta el punto donde está llevando el material. ¿Sí? En este caso el equipo en minería subterránea se llama scoop tram, ¿sí? El scoop tram entonces sirve para carguillo. Luego el material es depositado en este vagón, el cual sirve para descargar y poder trasladar o transportar el material. Mineral. Todo lo que existe ahí es mineral. Todas esas rocas en conjunto con lo que parece arena es mineral. Los trabajadores lo empujan manualmente, por eso se llama semimecanizado. Semimecanizado, ¿qué quiere decir? Que el trabajador todavía utiliza fuerza. Todavía participa apoyando con fuerza bruta. ¿Sí? Entonces hacen el empalme con el siguiente vagón. ¿Para qué? Para poder conectarlos a la locomotora. ¿Sí? Esos son varios vagones. ¿Cuánto? Una carga de 6 toneladas será. La locomotora es donde está el operador. Para ser operador de locomotoras no se necesita brevet. Simplemente se necesita tener los conocimientos básicos para poder desplazar todas esas cargas. Siempre van dos personas. El operador de la locomotora y el ayudante. ¿Sí? Luego de haber hecho las operaciones de carguillo y acarreo, para poder tener la certeza de que esta labor va a soportar cualquier explosivo, cualquier tipo de máquina, se debe realizar sostenimiento con puntales de madera. Estos puntales de madera primero se tiene que sacarle la corteza. Descortezar quiere decir quitarle todo el material que se encuentra en la parte superior, ya que puede haber tenido contacto con algún agente y por eso se descorteza. Aparte que es por el diseño, para colocar esos postes hastiales, coronas, solera, las longarinas, lo que es en fin, todas las partes del cuadro de madera. Se hace también un topeado. Ahí está, la primera labor para que se pueda realizar. Como se habrán dado cuenta, se ha desprendido material del techo. ¿Por qué? Porque hay vibraciones. Por eso se le da la orden al ayudante de retirarse del lugar, porque podría haber otro desprendimiento y podría generar un accidente. La perforación es la actividad en la cual se utiliza de manera manual una jackleg. Cuando es mecanizada es con un jumbo electrohidráulico. La jackleg necesita un alimentador de aire comprimido. Necesita en todos los casos necesita 3 cosas: aire comprimido, agua, ¿ya? Y a veces se coloca también un ventilador
para evitar que todo ese detritus pueda quedarse atrapado en la máquina. ¿El detritus qué es? Cuando va operando, cuando va empujando la perforadora, entonces todo el material que se está generando por reflujo del hueco o agujero que se está realizando, a eso se le llama detritus. El operador manda la señal para que el ayudante coloque en el nuevo punto para que siga realizando la perforación. El trabajador siempre debe tener sus CPPs bien colocados para evitar que se genere demasiada inhalación de polvo. Luego de la perforación, los agujeros se llenan con explosivos, los cuales son retaqueados mediante un palo de madera, o que puede ser también de un aislante, para evitar las chispas. Todas esas mallas o todos esos cordones que están observando son cordones detonantes, los cuales contienen material explosivo, el cual va a fragmentar. ¿Qué quiere decir fragmentar? Disminuir el tamaño del macizo rocoso. ¿Sí? Entonces se genera una vibración, la cual por empatía genera el movimiento de todo el material, expulsándolo. Se hace la voladura y todo ese material se expulsa hacia el exterior. Sale disparado a una gran velocidad. Luego de ello ya se realiza, ¿no?, el carguío, acarreo y transporte. Eso es en minería subterránea. Ya, luego tenemos en minería superficial. Perdón, este es un video explicativo de los dos tipos de minería, tanto subterránea como superficial. ¿Sí? Los minerales son recursos naturales no renovables que podemos encontrar en forma sólida o líquida en la naturaleza. El cobre, por su composición y estructura química, forma parte de las rocas que pueden ser extraídas El macizo rocoso. de dos tipos de yacimientos. Mina a rajo abierto. Tajo abierto. Se llaman minas a cielo abierto y también Minas a tajo o rajo abierto a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno. Para la explotación de una mina se dejan como andenes. Es necesario excavar con medios mecánicos o con explosivos perforación y los voladura. terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento. Mina subterránea. Una mina subterránea es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno. La explotación de un yacimiento mediante minería subterránea se realiza cuando su extracción a cielo abierto no es posible por motivos económicos, sociales o ambientales. Cuando, por ejemplo, los materiales están regados. Se hace necesaria la realización de túneles, pozos, chimeneas y galerías, piques, así como también cortadas, de cámaras para completar el proceso de extracción. Minería subterránea y minería superficial. Orcopampa subterránea, Toquepala superficial. Entonces, luego de que se hace la perforación, voladura, carguío, voy a explicar todos los procesos. Geología. En una mina a rajo abierto, geólogos realizan sondeos, mediciones y toman muestras representativas de rocas que son analizadas por los expertos para posteriormente realizar la extracción del material. Extracción. El mineral se extrae en forma de roca desde una mina a rajo abierto o subterránea. Se carga en grandes camiones y es transportado hacia el sector de Chancado. ¿Por qué creen que se llama transporte? Porque los camiones mineros no van a recorrer 20 metritos, 50 metros, recorren 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, entonces por eso se llama transporte. Diferencia entre carguío y transporte, acarreo y transporte. Acarreo se realiza en distancias o tramos cortos, por ejemplo en subterránea, cuando las labores tienen 50 metros, 20 metros.
En cambio, en minería superficial, generalmente los tramos de transporte o los tramos en los cuales va a recorrer el equipo, como camiones mineros, como volquetes, como lo que pueden ser o equipos auxiliares, realizan grandes distancias. Por eso se llama transporte. ¿Por qué se llama chancado? Porque se empieza a triturar. Los chancadores reducen el tamaño de los fragmentos más grandes de cobre hasta ingresan obtener rocones tamaños uniformes para su envío a molienda. 7 pulgadas, En si no me los equivoco, pelambres, el material chancado tiene una medida de 7 pulgadas. que serían 17.5 Al centímetros, interior de grandes 17.5 molinos centímetros. cilíndricos de Luego se deja el movimientos material ya giratorios y con la ayuda casi de fino. grandes bolas de acero se tritura el material hasta alcanzar una dimensión de 0,18 milímetros, la que permite la liberación de la mayor parte de las partículas de minerales de cobre. Así es, para poder extraerlo, concentrarlo y depositarlo. Ese es el concentrado. Flotación. El concentrado, el mineral es conducido empieza hasta una a planta ascender. concentradora. Mediante un proceso físico-químico, los minerales de cobre se separan del resto de los minerales con... Se llama flotación porque, como se darán cuenta, estas burbujas están subiendo a la parte que se encuentra, ¿no? Y una especie de batidor va a empujar todos esos concentrados que hay por la flotación y los va a trasladar hacia otro proceso. Nidos en la roca. Filtración. El producto proveniente de la planta se le concentradora quita el agua. es conducido a una planta de filtros, en la que se extrae el agua, dejando el concentrado con aproximadamente un 9% de humedad. ¿Cuál es el fin? A veces la humedad o el agua disminuye la concentración, el porcentaje de concentración, lo cual podría ser contraproducente para nuestro contrato, para nuestro cliente. Cátodos. Lixiviación. Se gotea generalmente soluciones de sulfato de... Las que son pilas, PAD se le llama, PAD de lixiviación, el lugar en el cual se va a acumular todo ese mineral y luego se va a gotear con ácido sulfúrico, en el cual se obtiene de la siguiente forma. Ingresa ya lo que es el mineral de cobre. El cobre se separa y luego de haberse separado se junta con el ácido sulfúrico formando el sulfato de cobre. Es así como se obtiene. Son sometidas a un riego por goteo y aspersores con una solución ácida de agua con ácido sulfúrico, formando una solución de sulfato de cobre. Extracción por solventes. La solución formada es recogida por el sistema de drenaje, pasando a un proceso de extracción iónica, en el que se transfiere selectivamente el cobre de la solución. Se deposita en un electrolito rico. ¿Qué quiere decir? Que todo ese material que tiene la concentración por intercambio de cargas, polo positivo atrae polo negativo atrae polo positivo. ¿A qué me refiero? Que en los cátodos se deposita el cobre y en los ánodos generalmente se deposita el sulfato. Entonces los cátodos son los que luego se depositan ¿cómo le llamaríamos? Todos esos iones son depositados en una placa y esa placa luego se convierte en una plancha o planchón, el cual se le llama cátodo. El cátodo es el planchón que exporta o vende Cerro Verde, Toquepala, Cuajón y Antamina luego del proceso de minado. Solución llamada electrolito rico. Electroobtención. En esta etapa se aplica corriente continua a la solución, con lo que se consigue que el cobre se deposite en placas de acero inoxidable. El producto final es un cátodo de cobre de alta pureza. Embarque. Tanto los cátodos como el concentrado de cobre son transportados hasta los puertos de embarque, donde son cargados para su exportación, enviando el cobre de Chile a distintos rincones del planeta. Este video es grabado por Codelco, Corporación del Cobre de Chile. Por eso es que dice de Chile's Export. Hablando actualmente, el Perú es uno de los primeros. Está por quitarle esta corona de ser el primer productor. Chile es el primer productor actualmente de cobre, pero
pero le va a quitar, gracias a los proyectos que se están desarrollando. Es importante para la producción y para la optimización. Entonces, hablando un poco ya de manera general, el ciclo de operaciones mineras se divide en perforación, voladura, carguío, acarreo, transporte, chancado, molienda, flotación, lixiviación y luego electroobtención, deposición, fundición. Lo que falta en este proceso es fundición, que el mineral que está líquido luego se va a depositar en moldes. Generalmente se les conoce como lingoteras o los planchones, ¿no? Ahí es donde se deposita y luego se deja que esta, para fundir, perdón, metal se necesita alta temperatura. Entonces luego el mineral seca todo ese proceso de fundición, que está líquido pero está caliente. Entonces seca y se convierte en un planchón de cobre, el cual tienes a veces en lo que son las conexiones, a veces en lo que es la electricidad, en los distintos cables que tienes en tu casa, en muchas cosas tienes, no solamente cobre, oro, plata, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno, entre otros, hierro, en fin. Entonces es más o menos, ¿no?, el ciclo de operaciones mineras. Ahora, el ciclo de operaciones mineras a tajo abierto, lo que pasa es, la diferencia son las distancias. ¿Cuánto es la longitud que se desarrolla? El cobre es un elemento que está presente en la naturaleza y en el cuerpo humano, al igual que en las plantas y los animales. Sí, bueno, voy a dejarlo ahí para no ser muy pesado.